¿Cómo encontrar IDs únicos faltantes en una tabla de SQL Server? En el mundo de las bases de datos es común trabajar con tablas que tienen columnas de IDs únicos como claves primarias autoincrementales. Sin embargo, por diversas razones, eliminaciones, errores de inserción o migraciones de datos, pueden aparecer huecos o IDs faltantes en la secuencia. En esta publicación te explicaré paso a paso cómo identificar esos IDs únicos que faltan en una tabla de SQL Server, enfocándonos en versiones modernas como SQL Server 2022 o 2025, y también un ejemplo para las versiones menores a la del 2022. Usaremos una característica introducida en SQL Server 2022, la función GenerateSeries, que nos permite generar una secuencia de números de manera eficiente. Esto es ideal para detectar gaps en secuencias numéricas. Si estás usando una versión anterior, puedes adaptarlo con CTE recursivos, pero aquí nos centraremos en lo más actual. ¿Por qué es importante detectar IDs faltantes? Primero, o integridad de datos. Ayuda a identificar problemas en procesos de inserción o eliminación. Segundo, auditoría, útil en escenarios de compliance o depuración. Tercero, optimización. En tablas grandes, saber los gaps puede ayudar a reutilizar IDs o compactar datos. Cuarto, escenarios comunes, tablas de facturas, usuarios o logs, donde los IDs deben ser secuenciales. Nota, asumimos que los IDs son enteros positivos y únicos, por ejemplo, una columna identity. Si tus IDs son gits o no secuenciales, este método no aplica directamente, método para encontrar IDs faltantes. El enfoque principal es, primero, determinar el rango de IDs posible, mínimo y máximo en la tabla. Segundo, generar una secuencia completa de IDs en ese rango usando GenerateSeries. Tercero, realizar un left join entre la secuencia generada y la tabla real. Cuarto, filtrar los registros donde el ID de la tabla es null, esos son los faltantes. Esto es eficiente y escalable, especialmente en SQL Server 2022 y superior, donde la función GenerateSeries es nativa y no requiere tablas auxiliares. Requisitos para usar GenerateSeries. SQL Server 2022 o superior para GenerateSeries. Permisos de lectura en la tabla. La columna IDE debe ser de tipo INT o BGINT. Si no tienes SQL Server 2022, puedes usar un CTE recursivo para generar la serie, lo mencionaré al final como alternativa. Un ejemplo práctico, vamos a crear un escenario simple. Supongamos que tenemos una tabla llamada empleados con una columna ID autoincremental. Insertaremos algunos registros con huecos intencionales, por ejemplo, eliminando algunos IDs manualmente. Paso 1. Crear la tabla e insertar datos. Ejecuta los siguientes comandos en tu instancia de SQL Server. Puedes hacerlo usando SQL Server Management Studio o Azure Data Studio. Insertar datos dejando algunos huecos. Simulamos eliminaciones de registros. Primero creamos un pequeño gap en los IDs. No insertamos los registros con ID 3 y 4. Luego agregamos otro gap más adelante, saltándonos el registro con ID 8. Esto nos permite simular situaciones reales donde algunos registros han sido eliminados. Explicación del ejemplo realizado. En este ejemplo utilizamos la opción Identity Insert para poder asignar manualmente valores específicos a la columna de ID, lo que nos permite controlar exactamente qué IDs se insertan. Si Generate Series, min ID, max ID incremento en 1. Genera una serie de números desde minid hasta max ID, incrementando en 1. Esto crea una lista completa de IDs posibles. Cross Apply permite aplicar la serie generada a cada fila del CTE de rango, expandiendo efectivamente el rango de IDs posibles para poder compararlos con los registros existentes. Left Join se utiliza para unir la serie completa de IDs con la tabla real. Cuando un ID de la serie no tiene coincidencia en la tabla, es decir, ID is null, que significa que ese ID está faltante. Al hacerlo, logramos crear intencionalmente gaps o huecos en la secuencia de IDs, simulando situaciones donde algunos registros han sido eliminados o no se han insertado. Los IDs que se encuentran presentes en la tabla después de estas inserciones son 1, 2, 5, 6, 7, 9, mostrando claramente los registros existentes. Por otro lado, los IDs que están ausentes generando los gaps son 3, 4, 7 y 8, lo que nos permite visualizar cómo se comporta la tabla ante secuencias incompletas de identificadores. Paso 2. Consulta para encontrar IDs faltantes. Ahora, usa esta consulta para detectar los gaps. Explicación de la consulta usando CTE. CTE rango IDs.
Esta expresión de tabla común calcula el ID mínimo y el ID máximo que existen en la tabla, con el objetivo de definir el rango completo de IDs que podrían estar presentes. Resultado esperado. La consulta devuelve una lista de todos los IDs que faltan en la tabla, mostrando claramente los huecos. 3, 4, 7, 8. Perfecto. Esto confirma los gaps que creamos. Consideraciones para tablas grandes. Si la tabla tiene millones de registros, Generate Series es eficiente, pero asegúrate de que el rango no sea excesivamente grande. Por ejemplo, limita el rango si es posible. Índices. Asegúrate de que la columna ID esté indexada, como Primary Key ya lo está. Performance. En SQL Server 2025, si está disponible, podría haber optimizaciones adicionales, pero esta consulta funciona igual en 2022. Alternativa para versiones anteriores a 2022. Si usas SQL Server 2019 o anterior, Generate Series no está disponible. En su lugar, usa un CTE recursivo para generar la serie. Alternativa para versiones anteriores a 2022. Detectar IDs faltantes en SQL Server es una tarea común y poderosa para mantener la integridad de tus datos. Con Generate Series en SQL Server 2022 o 2025 es más simple y eficiente que nunca. Prueba este ejemplo en tu entorno y adáptalo a tus necesidades. Si tienes tablas con IDs no secuenciales o más complejos, considera agregar filtros adicionales. Resultado esperado. La consulta devuelve una lista de todos los IDs que faltan en la tabla, mostrando claramente los huecos. 3, 4, 7, 8. ¿Has encontrado gaps en tus tablas? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si necesitas más ejemplos o variaciones, como para IDs negativos o rangos específicos, avísame y te ayudo. Si el contenido te ha resultado útil o interesante, te invito a recomendarlo y compartirlo con colegas y profesionales del mundo de las bases de datos. Tu feedback ayuda a enriquecer la conversación y a seguir creando contenido de valor.